Nunca olvidaré el día en que todo cambió. Estaba en mi pequeño departamento en el centro de la Ciudad de México, mirando por la ventana mientras la lluvia caía lentamente sobre las calles empedradas, pensando en cómo la vida parecía siempre darme la espalda. Me llamo Valeria, y durante años llevé la sensación de que nunca encontraría a alguien que realmente me entendiera. Crecí escuchando que el amor era para los demás, para esas personas afortunadas que parecían tener su destino escrito en las estrellas, mientras yo me quedaba al margen, observando. Cada relación fallida, cada promesa rota, parecía confirmar lo que mi alma ya sabía. Estaba destinada a la soledad. Ese día en particular, mi corazón ya estaba cansado tras una semana agotadora de trabajo y pequeñas frustraciones diarias. Se acercó a una de las mesas, pero no para pedir nada. Sus ojos buscaban algo, o a alguien, y cuando me encontró, sentí un choque tan intenso que mis manos temblaron mientras servía café a otro cliente. Él sonrió, un gesto que transmitía confianza y calma al mismo tiempo, y dijo: «Hola, disculpa, ¿puedo hablar contigo un momento?». Me quedé paralizada, incapaz de responder de inmediato, como si mi voz hubiera sido robada por algo más grande que yo. Y en ese instante, una chispa de algo que no sentía desde hace años, esperanza, comenzó a crecer dentro de mí. Pero la vida, como siempre, prueba nuestra fe en los momentos más inesperados. Al final de nuestra conversación, dejó escapar algo que me dejó impactada. Era rico, muy rico, algo que no esperaba y que de algún modo me asustó. Siempre había creído que personas como él no existían en mi mundo, y ahora estaba frente a la prueba viva de que estaba equivocada. Tal vez el amor no era solo para los demás, tal vez, solo tal vez, también podía ser para mí. Aún así, la duda persistía. Cada vez que nos encontrábamos, una parte de mí se preguntaba: ¿qué quiere realmente? ¿Por qué alguien como él se interesaría en alguien como yo? Sabía que mi vida modesta, mi pasado lleno de pequeños fracasos e inseguridades, podía parecer irrelevante para alguien acostumbrado a un mundo de riqueza y privilegio. Pero Alejandro no veía eso. Me llevó a un mirador de la ciudad y, mirando el horizonte, empezó a hablar sobre la vida, sobre las decisiones y sobre cómo a veces el destino nos coloca en caminos que no entendemos de inmediato. Y fue en ese momento, en ese instante, que comprendí. No solo estaba interesado en mí, estaba dispuesto a transformar mi vida, a sacarme del lugar de inseguridad y mostrarme que merecía más. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por emoción pura. Alejandro no era solo un hombre rico, era alguien que creía en mí cuando yo misma dudaba, alguien que me hizo ver que el amor verdadero existe, incluso para quienes piensan que nunca lo encontrarán. Los días siguientes se volvieron una mezcla de rutina y descubrimiento. Alejandro y yo empezamos a vernos con más frecuencia, y cada encuentro revelaba más de su mundo y de sí mismo, mientras yo mostraba pequeñas partes de mi vida que nunca antes había compartido con nadie. Un jueves por la tarde, mientras caminábamos por las calles de Coyoacán, entre los aromas de pan recién horneado y el bullicio de los vendedores ambulantes, Alejandro me tomó de la mano y me miró fijamente. «Valeria, quiero que confíes en mí», dijo con voz suave, casi un susurro. Sentí que mi corazón se encogía y al mismo tiempo se expandía. Confiar no era fácil. Confiaba poco en la gente. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, mi mente recordaba decepciones pasadas y me empujaba a cerrar las puertas de mi corazón. Pero algo en Alejandro era diferente. Algo en él rompía mis defensas sin que me diera cuenta. Esa misma semana, sucedió algo inesperado en la cafetería. Un grupo de clientes habituales comenzó a hacer comentarios sobre mí, insinuando cosas que no eran ciertas. La humillación fue inmediata. Mis mejillas ardían y mis manos temblaban mientras servía las mesas. Por primera vez en mucho tiempo me sentí comprendida, y algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no quería ocultar mi vulnerabilidad, porque entendí que mostrarla no era debilidad, sino fuerza. En medio de esta nueva conexión, Alejandro me llevó a conocer a su familia. Aunque la visita fue breve, me permitió entender sus raíces, sus valores y su manera de ver la vida. Sus padres, personas de corazón abierto y sincero, me recibieron con calidez y curiosidad. No por él, sino porque mi corazón temía volver a romperse. Sin embargo, su mirada sincera me aseguró que cualquier verdad sería compartida conmigo con honestidad y respeto.
Entre secretos y revelaciones, también hubo momentos de simple alegría, caminos juntos por mercados, risas compartidas mientras probábamos tacos de carnitas en puestos callejeros, y tardes lluviosas en las que solo nos sentábamos a mirar cómo el agua mojaba las calles y nos contábamos historias de nuestra infancia. Sus palabras resonaron en mi corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía creer en el amor sin miedo, que podía abrir mi corazón y permitir que alguien realmente entrara en mi mundo. Y así, entre alegrías y pequeñas pruebas, la relación empezó a consolidarse. Alejandro no solo traía la promesa de un amor inesperado, sino también la posibilidad de un futuro diferente, uno donde yo no tendría que luchar sola. A veces la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos, y personas como Alejandro pueden aparecer en nuestro camino para enseñarnos a confiar y a valorar nuestro propio corazón. Suscríbete para seguir esta historia y deja un comentario contándome qué te haría sentir esperanza hoy. Me encantaría leer tus experiencias y sentirnos conectados a través de estas historias de vida. Los días se volvieron más intensos a medida que Alejandro y yo comenzábamos a compartir no solo momentos felices, sino también secretos y dificultades de nuestro pasado. Mi familia, aunque pequeña, siempre había sido complicada. Mis padres habían fallecido cuando yo era adolescente y mis hermanos, dispersos por distintas ciudades de México, rara vez mostraban interés por mí. Siempre me sentí sola y esa sensación se intensificaba al ver cómo otros tenían familias unidas, mientras yo apenas podía contar con alguien en quien confiar plenamente. Una tarde, mientras estábamos en su departamento en Polanco, Alejandro me habló de su propia familia. Me contó sobre rivalidades, secretos guardados por generaciones y cómo, a pesar de su riqueza, había crecido con el miedo de ser juzgado por decisiones equivocadas. Un día, mientras caminábamos por un centro comercial, una mujer que parecía conocer demasiado a Alejandro se acercó y comenzó a cuestionarlo frente a mí. Sus palabras eran cortantes y llenas de reproches. ¿Así es como tratas a las personas que confían en ti? ¿Crees que todo se soluciona con dinero? Sentí como mi corazón se detenía, temiendo que esta escena destruyera todo lo que habíamos construido. Alejandro, sin perder la calma, respondió con firmeza pero sin agresión. No busco conflictos. Estoy aquí por quien realmente importa. Su manera de manejar la situación me enseñó una lección importante. La vida siempre presentará desafíos, pero nuestra respuesta define nuestro camino y nuestra felicidad. Ese mismo día, después de superar el incidente, Alejandro me llevó a su casa familiar en las afueras de la ciudad. Sus padres y hermanos nos recibieron con calidez, pero pronto surgieron comentarios que me hicieron sentir incómoda. Cuestionaban mi origen humilde, mi trabajo en la cafetería e incluso insinuaban que no estaba a la altura de su familia. Mi primera reacción fue el miedo, el impulso de huir y de esconder mi vulnerabilidad. Sin embargo, Alejandro tomó mi mano y me miró con determinación. No permitas que te definan por prejuicios. Sé quién eres y confía en lo que vales. Él escuchaba, nunca interrumpía, y con cada palabra me demostraba que mi historia tenía valor, que mis cicatrices me hacían más fuerte y que merecía ser amada tal como era. Un evento inesperado cambió por completo nuestra relación. Mientras caminábamos por un mercado local en la Ciudad de México, Alejandro se detuvo frente a un grupo de niños que vendían dulces y pequeños juguetes. Observó a un niño con una discapacidad física que intentaba alcanzar un juguete en un estante demasiado alto. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante cercano, un ex colega mío apareció y comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre mi relación con Alejandro. Sus palabras estaban cargadas de celos y resentimiento. ¿Crees que alguien como él puede interesarse en alguien como tú? Ten cuidado, Valeria, no todos tienen buenas intenciones. Mi corazón se encogió y por un instante sentí el miedo de perder todo lo que estaba construyendo. Aprendí que el verdadero amor se demuestra en los momentos difíciles, en las pruebas que ponen a prueba la confianza y la fortaleza de la pareja. Y así, mientras las luces de la ciudad brillaban desde nuestra mesa en el restaurante, sentí que algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era la misma Valeria que dudaba de sí misma, temerosa y cautelosa. Había encontrado a alguien que veía mi verdadero valor, alguien dispuesto a caminar a mi lado y proteger nuestro amor de las adversidades. Siempre me sentí sola, y esa sensación se intensificaba al ver cómo otros tenían familias unidas, mientras yo apenas podía contar con alguien en quien confiar plenamente. Una tarde, mientras estábamos en su departamento en Polanco,
Alejandro me habló de su propia familia. Me contó sobre rivalidades, secretos guardados por generaciones y cómo, a pesar de su riqueza, había crecido con el miedo de ser juzgado por decisiones equivocadas. Un día, mientras caminábamos por un centro comercial, una mujer que parecía conocer demasiado a Alejandro se acercó y comenzó a cuestionarlo frente a mí. Sus palabras eran cortantes y llenas de reproches. ¿Así es como tratas a las personas que confían en ti? ¿Crees que todo se soluciona con dinero? Sentí como mi corazón se detenía, temiendo que esta escena destruyera todo lo que habíamos construido. Alejandro, sin perder la calma, respondió con firmeza pero sin agresión. No busco conflictos, estoy aquí por quien realmente importa. Su manera de manejar la situación me enseñó una lección importante. La vida siempre presentará desafíos, pero nuestra respuesta define nuestro camino y nuestra felicidad. Ese mismo día, después de superar el incidente, Alejandro me llevó a su casa familiar en las afueras de la ciudad. Sus padres y hermanos nos recibieron con calidez, pero pronto surgieron comentarios que me hicieron sentir incómoda. Cuestionaban mi origen humilde, mi trabajo en la cafetería, e incluso insinuaban que no estaba a la altura de su familia. Mi primera reacción fue el miedo, el impulso de huir y de esconder mi vulnerabilidad. Sin embargo, Alejandro tomó mi mano y me miró con determinación. No permitas que te definan por prejuicios. Sé quién eres y confía en lo que vales. Él escuchaba, nunca interrumpía, y con cada palabra me demostraba que mi historia tenía valor, que mis cicatrices me hacían más fuerte y que merecía ser amada tal como era. Un evento inesperado cambió por completo nuestra relación. Mientras caminábamos por un mercado local en la Ciudad de México, Alejandro se detuvo frente a un grupo de niños que vendían dulces y pequeños juguetes. Observó a un niño con una discapacidad física que intentaba alcanzar un juguete en un estante demasiado alto. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante cercano, un ex colega mío apareció y comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre mi relación con Alejandro. Sus palabras estaban cargadas de celos y resentimiento. ¿Crees que alguien como él puede interesarse en alguien como tú? Ten cuidado, Valeria. No todos tienen buenas intenciones. Mi corazón se encogió y por un instante sentí el miedo de perder todo lo que estaba construyendo. Aprendí que el verdadero amor se demuestra en los momentos difíciles, en las pruebas que ponen a prueba la confianza y la fortaleza de la pareja. Y así, mientras las luces de la ciudad brillaban desde nuestra mesa en el restaurante, sentí que algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era la misma Valeria que dudaba de sí misma, temerosa y cautelosa. Había encontrado a alguien que veía mi verdadero valor, alguien dispuesto a caminar a mi lado y proteger nuestro amor de las adversidades. Si te has sentido alguna vez atrapado entre conflictos familiares y emociones difíciles, quiero que recuerdes que no estás solo. La vida puede ser dura, pero siempre existe alguien dispuesto a sostener tu corazón y caminar a tu lado. Suscríbete para continuar esta historia y comparte en los comentarios cómo enfrentas tus propios desafíos. Me encantaría conocer tus experiencias y crear un espacio donde podamos apoyarnos mutuamente. Al leer el mensaje, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que algo importante estaba por revelarse. Cuando nos encontramos en un pequeño café con mesas de madera y sombrillas que se movían suavemente con el viento, la conversación tomó un giro inesperado. El amigo de Alejandro, con voz seria, comenzó a contarme detalles sobre su pasado, decisiones difíciles y secretos que Alejandro había guardado por años. Al principio sentí una mezcla de sorpresa y miedo. No sabía cómo reaccionar ante la posibilidad de que algunas verdades pudieran cambiar la imagen que tenía de él. Sin embargo, con cada palabra, también comprendí que estos secretos no eran malintencionados, eran parte de su historia, de los desafíos que había enfrentado para llegar a donde estaba. Esa noche, Alejandro y yo tuvimos una conversación profunda en su departamento en Polanco. Al día siguiente, un acontecimiento inesperado volvió a poner a prueba nuestra relación. Un periodista, aparentemente interesado en historias de alto impacto en la ciudad, comenzó a seguirnos discretamente. Sus preguntas sutiles sobre la familia y el pasado de Alejandro me hicieron sentir exposición y vulnerabilidad. En lugar de alarmarme, Alejandro tomó la iniciativa y manejó la situación con elegancia, demostrando una vez más que podía proteger no solo a su familia y reputación, sino también nuestro amor. Esa seguridad me permitió confiar aún más en él y en nuestra conexión. Una tarde,
mientras paseábamos por el mercado de San Ángel, un lugar lleno de artesanías y aromas de comida tradicional, me topé con un recuerdo doloroso, una vieja amiga de la infancia que no me había hablado en años. Mientras la semana avanzaba, también surgieron momentos de ternura y cuidado que equilibraban la tensión. Alejandro me llevaba a pequeños rincones de la ciudad, donde los cafés familiares y los parques tranquilos nos permitían disfrutar del presente. Cada gesto, desde sostener mi abrigo cuando hacía frío hasta compartir historias de su infancia en Guadalajara, reforzaba la idea de que el amor se construye en los detalles cotidianos, en la paciencia y en la atención hacia el otro. No permitiré que nada ni nadie destruya lo que tenemos. Su seguridad me dio la fuerza necesaria para enfrentar la situación y juntos comenzamos a planear cómo proteger nuestra relación y nuestra estabilidad emocional frente a la tormenta que se avecinaba. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que habíamos vivido, entendí algo crucial. La verdadera fortaleza de una relación no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de enfrentarlos unidos, con respeto, comunicación y confianza. Alejandro no solo era mi pareja, era mi compañero de vida, alguien dispuesto a caminar conmigo por los caminos más difíciles y a celebrar conmigo los momentos más felices. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente. Alejandro, consciente de la situación, propuso que tomáramos medidas estratégicas. Decidimos reunirnos con un abogado especializado en conflictos familiares y propiedades, alguien que nos guiara paso a paso sin dejarnos desprotegidos. La primera reunión fue intensa. Documentos, nombres, fechas y decisiones pasadas salieron a la luz. La sensación de vértigo era inevitable, pero tener a Alejandro a mi lado me daba confianza. La información que compartió nos permitió entender decisiones pasadas, errores que habían sembrado conflictos y traiciones, pero también nos mostró la oportunidad de reconciliación y justicia. Alejandro me tomó del brazo y susurró: «Valeria, todo lo que estamos viviendo tiene un propósito. A veces es doloroso, pero nos prepara para un futuro más fuerte y auténtico». Sus palabras resonaron en mi corazón. Comencé a ver los obstáculos no como amenazas, sino como lecciones que nos fortalecían. Yo escuchaba fascinada. Cada detalle revelaba la profundidad de su carácter y la sinceridad de sus sentimientos hacia mí. La situación escaló cuando uno de mis hermanos mayores decidió confrontarnos directamente en la casa familiar. La tensión era palpable. Palabras duras, acusaciones y reproches llenaban la habitación. Sentí miedo y ansiedad, pero Alejandro me sostuvo de la mano y juntos respondimos con calma, firmeza y respeto. Alejandro y yo decidimos aceptar la propuesta, conscientes de que la paciencia y la estrategia serían más efectivas que la confrontación directa. Durante la mediación, surgieron momentos emotivos. Mis hermanos compartieron recuerdos de infancia, y aunque algunas heridas permanecieron abiertas, también comenzaron a expresar arrepentimiento y disposición para encontrar soluciones justas. Entre reuniones y momentos de tensión, Alejandro y yo encontramos espacios para disfrutar de la ciudad. Al finalizar el día, mientras regresábamos a casa, me senté junto a Alejandro en la terraza de su departamento, contemplando las luces de la ciudad que comenzaban a brillar. Reflexioné sobre todo lo que habíamos vivido: conflictos familiares, secretos revelados, decisiones difíciles y momentos de miedo, y aún así sentí una profunda gratitud. Comprendí que cada obstáculo, cada lágrima y cada risa compartida nos había preparado para el futuro, un futuro en el que nuestra relación y nuestra fortaleza emocional serían invencibles. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. La mediación nos había dado un respiro, pero también reveló que algunos miembros de la familia aún no estaban dispuestos a ceder. Cada conversación telefónica y cada reunión presencial estaba cargada de tensión. Sentía que cualquier palabra mal dicha podía reabrir heridas que creía sanadas. Alejandro y yo nos apoyábamos mutuamente, recordándonos que nuestra relación era más fuerte que cualquier conflicto externo. Una tarde, mientras paseábamos por el parque de Chapultepec, Alejandro me detuvo junto a un pequeño lago y dijo: «Valeria, a veces la vida nos prueba para enseñarnos quién realmente está a nuestro lado». Su llegada trajo claridad y consejo. Nos ayudó a ver el conflicto familiar desde una perspectiva más amplia, recordándonos que no todos los enfrentamientos requieren confrontación directa. A veces, la paciencia, la estrategia y la compasión
son las herramientas más poderosas para resolver incluso los problemas más complejos. Mientras Alejandro y yo trabajábamos en encontrar soluciones, también surgieron momentos de ternura y complicidad que equilibraban la tensión. La situación tomó un giro inesperado cuando uno de los miembros de la familia más reacios decidió presentar una demanda legal para cuestionar decisiones tomadas en la herencia y propiedades. La noticia nos golpeó con fuerza. La incertidumbre y el miedo comenzaron a filtrarse nuevamente en nuestra vida. Sin embargo, Alejandro mantuvo la calma y propuso que enfrentáramos la situación con claridad, organización y unidad. Prepararnos para la batalla legal fue un proceso agotador, pero cada paso reforzaba nuestra determinación de proteger no solo nuestro futuro, sino también la integridad de nuestra relación. Entre reuniones legales, llamadas y revisiones de documentos, también encontramos espacio para celebrar pequeñas victorias y momentos de alegría. Visitábamos juntos mercados y plazas, disfrutando de los sabores y colores de México, recordando que incluso en medio del caos, la vida ofrecía momentos para agradecer y sonreír. Alejandro me contaba historias de su infancia y de cómo había aprendido a enfrentar la adversidad, y yo compartía mis recuerdos y miedos, sintiendo que nuestra vulnerabilidad mutua nos unía aún más. Una noche, mientras observábamos las luces de la ciudad desde su terraza, reflexioné sobre todo lo que habíamos vivido: traiciones familiares, secretos revelados, desafíos legales y momentos de incertidumbre. Y, aún así, sentí una profunda gratitud por haber encontrado a alguien que no solo compartía mi vida, sino que estaba dispuesto a luchar junto a mí, a escucharme y a apoyarme sin condiciones. Comprendí que la verdadera fortaleza de nuestra relación no residía en la ausencia de problemas, sino en nuestra capacidad de enfrentarlos juntos, con respeto, amor y paciencia. Si alguna vez has enfrentado conflictos familiares o decisiones difíciles, recuerda que la fuerza y la unión pueden transformar cualquier obstáculo en aprendizaje y crecimiento. Suscríbete y comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros a encontrar valor, esperanza y amor en medio de las pruebas. El conflicto familiar alcanzó su punto más crítico durante las semanas siguientes. Las demandas legales y las discusiones se mezclaban con emociones profundas y recuerdos dolorosos que nadie había querido enfrentar. Cada llamada telefónica era un recordatorio de la fragilidad de nuestra paz. Cada reunión, una prueba de nuestra paciencia y determinación. Alejandro y yo nos refugiábamos en nuestra relación, fortaleciendo nuestra unidad y recordándonos que juntos éramos capaces de resistir cualquier tormenta. Una tarde, mientras revisábamos documentos en su departamento, recibimos la noticia de que uno de los abogados de la familia había filtrado información confidencial a los medios locales. Esa noche, mientras caminábamos por las calles iluminadas de la colonia Condesa, reflexionábamos sobre la magnitud de los desafíos que enfrentábamos. Las luces de los cafés y los mercados parecían recordarnos que la vida continuaba, que había belleza y esperanza incluso en medio de la adversidad. Alejandro me tomó de la mano y susurró: cada obstáculo nos hace más fuertes, y cada paso que damos juntos nos acerca a la libertad y la paz que merecemos. Sabíamos que cada decisión debía ser tomada con prudencia, respeto y una visión clara de lo que queríamos lograr: justicia, reconciliación y protección de nuestra relación. Entre reuniones, estrategias legales y descubrimientos familiares, también surgieron momentos de ternura que equilibraban la tensión. Caminábamos juntos por parques y plazas, disfrutando del aire fresco, de los aromas de la ciudad y de la simpleza de estar juntos. La sala estaba llena de tensión. Miradas inquisitivas, susurros y silencios pesados llenaban el ambiente. Sin embargo, permanecimos unidos, mirándonos a los ojos y recordando que nuestra fuerza residía en la confianza mutua y en nuestra capacidad de mantener la calma bajo presión. Tras la audiencia, mientras regresábamos a casa, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Habíamos enfrentado uno de los momentos más críticos, y aunque el camino aún no estaba completamente despejado, nuestra determinación se había fortalecido. Alejandro me abrazó y dijo: Valeria, lo que estamos viviendo no es solo una lucha externa, también es un aprendizaje interno. Cada desafío nos enseña sobre nuestra resiliencia, nuestra paciencia y nuestra capacidad de amar sin condiciones. Su abrazo me llenó de seguridad y reafirmó mi convicción de que juntos podríamos superar cualquier obstáculo. Finalmente, esa noche,
mientras contemplábamos las luces de la ciudad desde la terraza, reflexioné sobre todo lo que habíamos vivido: traiciones, secretos revelados, desafíos legales y momentos de tensión emocional. Y aún así, sentí una profunda gratitud por Alejandro y por nuestra relación. Comprendí que cada prueba, cada lágrima y cada sonrisa compartida nos había preparado para un futuro más fuerte, más auténtico y lleno de esperanza. La calma después de la tormenta comenzó a sentirse lentamente. Los días de tensión legal y conflictos familiares nos habían dejado exhaustos, pero también nos habían enseñado lecciones valiosas sobre paciencia, estrategia y resiliencia. Alejandro y yo aprovechábamos cada momento para reconectar, para disfrutar de pequeños placeres que antes pasábamos por alto: un café en la esquina de la calle, el aroma del pan recién horneado en la panadería local, y la simple alegría de caminar juntos por los barrios que habían sido testigos de nuestra historia. Uno de los hitos más importantes de este periodo fue la reconciliación parcial con algunos miembros de la familia que, aunque no del todo convencidos, comenzaron a mostrar señales de apertura. La conversación no fue fácil. Se mezclaban sentimientos de resentimiento, nostalgia y miedo a repetir errores del pasado. Sin embargo, logramos establecer un diálogo sincero, donde cada palabra se decía con intención de sanar y no de herir. La ayuda no solo fue material, sino también emocional. Nos recordaba que, aunque la familia pueda fallar, existen personas que valoran la honestidad, la bondad y la dedicación. Este gesto reforzó nuestra fe en la humanidad y nos impulsó a seguir adelante con determinación y esperanza. Entre reuniones, celebraciones y planificación del futuro, Alejandro y yo nos dedicamos a fortalecer nuestra relación. Cada gesto de cuidado, cada palabra de aliento y cada momento compartido nos hacía más fuertes. Paseábamos por el bosque de Chapultepec, disfrutando de la naturaleza, los sonidos del viento entre los árboles y la tranquilidad que solo la compañía sincera puede ofrecer. Comprendí que después de la adversidad, la vida ofrece recompensas silenciosas que a veces se pasan por alto si no se sabe apreciar lo que se tiene. Un acontecimiento crucial ocurrió cuando finalmente recibimos los resultados de las disputas legales. Aunque no todo fue completamente favorable, logramos preservar nuestra integridad, asegurar la estabilidad económica y proteger nuestra relación de la influencia negativa de terceros. La sensación de alivio fue inmensa. Lloramos de alegría y gratitud, conscientes de que habíamos superado pruebas que podrían haber destruido a muchas parejas menos fuertes. Alejandro me abrazó y dijo: «Valeria, esto no es solo una victoria legal, es una victoria de nuestra paciencia, nuestra unidad y nuestra fe». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Entendí que todo el sufrimiento había valido la pena por este momento de claridad y seguridad. Durante estas semanas, también nos enfocamos en crear recuerdos positivos para contrarrestar los momentos de tensión que habíamos vivido. Visitábamos museos, mercados y plazas, compartiendo risas y conversaciones profundas. Cada encuentro nos recordaba que la vida no es solo enfrentar dificultades, sino también disfrutar de la belleza y las pequeñas alegrías que nos rodean. Comprendí que nuestra fortaleza no solo provenía de enfrentar desafíos, sino también de nuestra capacidad de celebrar la vida juntos. Una noche, mientras contemplábamos las luces de la ciudad desde la terraza de Alejandro, reflexioné sobre todo lo que habíamos atravesado: conflictos familiares, secretos revelados, tensiones legales y momentos de duda. Sin embargo, a pesar de todo, sentí una profunda gratitud. Alejandro estaba a mi lado, fuerte, comprensivo y lleno de amor. Me di cuenta de que la verdadera riqueza no residía en el dinero ni en la aprobación de los demás, sino en la capacidad de encontrar paz y felicidad dentro de nuestra propia relación, construida con respeto, paciencia y confianza mutua. Finalmente, comenzamos a planificar el futuro con claridad. Nuestra relación se consolidó sobre bases sólidas, donde la comunicación, el respeto y la empatía eran pilares fundamentales. Alejandro y yo habíamos atravesado tormentas familiares, legales y emocionales, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentíamos que la paz podía ser tangible. Cada mañana, al despertar, agradecía la compañía del otro y la oportunidad de construir algo sólido y verdadero juntos. No era solo la ausencia de conflictos, sino la presencia de un entendimiento profundo, de un amor que había sido probado y fortalecido.
Alejandro y yo aprendimos a aceptar que no todos cambiarían, pero que nuestra responsabilidad era cuidar de nosotros mismos y de nuestra relación, sin permitir que la negatividad de otros nos afectara. Uno de los momentos más significativos fue cuando decidimos ayudar a aquellos familiares más jóvenes que habían sido testigos de la tensión y que habían sufrido indirectamente por los conflictos. Organizamos reuniones y actividades para enseñarles valores de respeto, empatía y resolución pacífica de problemas. Sentí una profunda satisfacción al ver que las nuevas generaciones podían aprender de nuestros errores y construir un futuro más consciente y armonioso. Alejandro me miró y dijo: «Esto es más grande que nosotros, Valeria. Estamos sembrando semillas de cambio». Sus palabras me llenaron de orgullo y esperanza, recordándome que nuestras acciones tenían un impacto más allá de nuestra relación. En el ámbito personal, comenzamos a dedicarnos a proyectos que nos apasionaban. Alejandro retomó iniciativas empresariales que había dejado pendientes, mientras yo exploraba nuevas oportunidades profesionales y creativas. Cada logro, aunque pequeño, se celebraba juntos, fortaleciendo nuestra complicidad y nuestro entusiasmo por la vida. Caminatas al atardecer por los barrios históricos de la ciudad, cenas sencillas con risas y conversaciones profundas, y escapadas de fin de semana a lugares tranquilos, nos recordaban que el amor se alimenta de pequeños detalles, de la atención genuina y de la presencia consciente. Cada gesto, cada palabra, fortalecía el vínculo que habíamos forjado en medio de adversidades. Un día, mientras visitábamos un parque cercano, Alejandro me tomó de la mano y dijo: «Valeria, hemos pasado por tanto, pero mira dónde estamos ahora. No solo sobrevivimos, sino que hemos aprendido a vivir plenamente». Su mirada reflejaba orgullo, amor y gratitud, y me hizo comprender que nuestra historia no solo era de resistencia, sino de crecimiento y transformación. El cierre definitivo de los conflictos legales y familiares llegó de manera inesperada. Con la tranquilidad restaurada, empezamos a planear sueños a largo plazo, viajes, proyectos profesionales y la posibilidad de formar una familia. Cada plan era elaborado con cuidado, pensando en nuestro bienestar y en el impacto positivo que podíamos generar. Sentí una libertad que antes parecía inalcanzable y comprendí que cada desafío superado nos había preparado para disfrutar plenamente de cada momento, sin miedo ni dudas. El amanecer de ese día parecía diferente, lleno de promesas y de una calma que nunca antes habíamos sentido. Alejandro y yo nos levantamos con la certeza de que la historia que habíamos vivido había llegado a su conclusión, no con un cierre abrupto, sino con la plenitud de quienes superaron pruebas que parecían imposibles. Cada rincón de nuestro hogar reflejaba la serenidad que habíamos logrado, risas, conversaciones genuinas, pequeños rituales de amor que fortalecían nuestro vínculo cada día. La gente escuchaba con atención, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas de reconocimiento. Comprendí que nuestra experiencia podía servir de inspiración, mostrando que incluso en la adversidad más profunda, el amor y la integridad encuentran su camino. En ese mismo día recibimos noticias inesperadas. Un proyecto que habíamos presentado meses atrás fue aprobado, dándonos la oportunidad de expandir nuestras metas profesionales y personales. Durante los días siguientes, nos dedicamos a consolidar nuestros sueños, planes de viaje, proyectos de emprendimiento y el fortalecimiento de nuestra relación. Cada acción estaba impregnada de gratitud y amor. Cada decisión era tomada con conciencia y responsabilidad. Aprendí que la verdadera plenitud no se logra evitando el conflicto, sino enfrentándolo con integridad y sabiduría, transformando cada prueba en una oportunidad para crecer. Finalmente, llegamos a un punto donde el amor y la felicidad no eran un destino lejano, sino una realidad cotidiana. Las pequeñas alegrías, un café compartido, una caminata por la ciudad, un atardecer contemplado juntos, adquirieron un valor inmenso. Alejandro y yo entendimos que el verdadero triunfo no residía en el dinero ni en la aprobación de otros, sino en la capacidad de construir una vida rica en amor, respeto y propósito. Comprendí entonces que la verdadera riqueza de la vida está en superar juntos los desafíos, en mantener la fe y en nunca perder la esperanza, sin importar cuán difícil parezca el camino. Nuestra historia ha llegado a su fin, pero tu propia historia continúa. Recuerda que, aunque enfrentes dificultades familiares, legales o personales, siempre hay espacio para la esperanza, la reconciliación y el amor verdadero.
Suscríbete, comparte tu experiencia en los comentarios y sé parte de esta comunidad donde cada historia tiene el poder de inspirar, sanar y transformar vidas.